ocasión está presente la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, SBN, representado por un equipo de profesionales que se encargan de ubicar, medir y registrar los terrenos del Estado, cuya labor corresponde a un proceso de saneamiento para habilitar la disposición de los bienes inmuebles estatales. Un trabajo en equipo que busca gestionar eficientemente los bienes del Estado para que estos se vean reflejados mediante la entrega de terrenos para proyectos de inversión pública y privada, tales como postas médicas, hospitales, centros educativos, instituciones estatales, entre otras obras de infraestructura. Asimismo, la SBN supervisa que los terrenos entregados cumplan su finalidad y que generen el beneficio en la población a través de la reducción de brechas sociales y económicas de acuerdo con los lineamientos del gobierno central. SBN, bienes del Estado para el desarrollo del país. La SBN se transforma. De tener procedimientos y servicios físicos y presenciales, ahora nuestros servicios y procedimientos son digitalizados. Esta transformación digital comenzó a fines del 2017, con el objetivo de tener una SBN moderna y empeñada en la aproximación máxima al cero papel. Y lo estamos logrando. La primera medida fue la implementación y uso de la firma digital en nuestro sistema de gestión documentario, SGD. Esto ha permitido que hoy nuestros funcionarios y colaboradores firmen todos sus documentos internos y también hacia el exterior de manera digital. Mesa de partes virtual, herramienta digital que permite la presentación de solicitudes u otros documentos de forma virtual y desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. Reúnete virtual. Es un canal digital que le permite a nuestros funcionarios reunirse mediante videoconferencia con nuestros usuarios que cuentan con una solicitud o expediente en trámite. SINAPIB Libre. Con esta herramienta digital, los predios del Estado registrados en el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales, SINAPIB, pueden visualizarse de manera libre y gratuita, obteniendo información gráfica, alfanumérica y documental de cada uno de ellos. Certicat. El Certicat es un documento que contiene información sobre los terrenos del Estado que se encuentran registrados en el SINAPIB. Ahora lo puedes solicitar digitalmente, pagarlo a través del Págalo.p y hacerle seguimiento al estado de tu trámite mediante nuestro aplicativo móvil. Portafolio de Predios del Estado. De manera fácil y gratuita los predios del Estado disponibles para la inversión pública o privada. Consulta fácil. Es un módulo informativo que le permite a la ciudadanía en general visualizar los requisitos de los diversos actos y procedimientos de administración y decisión de predios del Estado. Módulo de compras menores o iguales a las 8 UIT. Es un aplicativo web diseñado para optimizar los procesos de compras menores o iguales a las 8 UITs. Las hacen más transparentes y funcionalmente es un producto útil, novedoso y diferente en el rubro de contrataciones públicas. Capacitaciones virtuales. Nuestras capacitaciones presenciales a organismos públicos se convirtieron en capacitaciones virtuales. La transformación digital no se detiene. Servicios y procedimientos digitalizados al servicio de todos nuestros ciudadanos. La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, SBN, es la entidad de gobierno encargada de normar y supervisar los actos de adquisición, disposición, administración y registro que realizan las entidades públicas para lograr una gestión eficiente y ordenada de los bienes del Estado. Hay un convenio, una alianza entre la Municipalidad del Lima con CISOL, gracias a la Superintendencia de Bienes Nacionales, y nos ha cedido un terreno de más de 15.000 metros cuadrados. Desde su creación, en 1992, la SBN promueve que las entidades públicas realicen una eficiente
permita desarrollar el proyecto en estos terrenos, hace pues evidentemente posible y técnicamente constituye una base fundamental de la inversión. La SBN garantía de una propiedad del Estado para el desarrollo de todos los peruanos. SBN, bienes del Estado para el desarrollo del país. En cada proyecto de inversión está presente la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, SBN, representado por un equipo de profesionales que se encargan de ubicar, medir y registrar los terrenos del Estado, cuya labor corresponde a un proceso de saneamiento para habilitar la disposición de los bienes inmuebles estatales. Un trabajo en equipo que busca gestionar eficientemente los bienes del Estado para que estos se vean reflejados mediante la entrega de terrenos para proyectos de inversión pública y privada, tales como postas médicas, hospitales, centros educativos, instituciones estatales, y otras obras de infraestructura. Asimismo, la SBN supervisa que los terrenos empleados cumplan su finalidad y que generen el beneficio en la población a través de la reducción de brechas sociales y económicas, de acuerdo con los lineamientos del gobierno central. SBN tiene este Estado para el desarrollo del país. El Perú primero. La SBN se transforma. De tener procedimientos y servicios físicos y presenciales, ahora nuestros servicios y procedimientos son digitalizados. Esta transformación digital comenzó a fines del 2017, con el objetivo de tener una SBN moderna y empeñada en la aproximación máxima al cero papel. Lo estamos logrando. La primera medida fue la implementación y uso de la firma digital en el sistema de gestión documental SGD. Esto ha permitido que hoy nuestros funcionarios y colaboradores firmen todos sus documentos internos y también hacia el exterior de manera digital. Mesa de partes virtual, herramienta digital que permite la presentación de solicitudes u otros documentos de forma virtual y desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. Reúnete virtual. Es un canal digital que le permite a nuestros funcionarios reunirse mediante videoconferencia con nuestros usuarios que cuentan con una solicitud o expediente en trámite, sin activo libre. Con esta herramienta digital, los predios del Estado registrados en el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales, SINABIN, pueden utilizarse de manera libre y gratuita, obteniendo información gráfica, alfanumérica y documental de cada uno de ellos. Información sobre los terrenos del Estado que se encuentran registrados en el SINABIN. Ahora lo puedes solicitar digitalmente, pagarlo a través del Págalo.p y hacerle seguimiento al estado de tu trámite mediante nuestro aplicativo móvil. Portafolio de Predios del Estado, PDE. Es un visor geográfico que permite ubicar de manera fácil y gratuita los predios del Estado disponibles para la inversión pública o privada. Consulta fácil. Es un módulo informativo que le permite a la ciudadanía en general visualizar los requisitos de los diversos actos y procedimientos de administración y disposición de predios del Estado. Módulo de compras menores por iguales a las 8 UIT. Es un aplicativo web diseñado para optimizar los procesos de compras menores o iguales a las 8 UITs. Las hace más transparentes y funcionalmente es un producto útil, novedoso y diferente en el rubro de contrataciones públicas. Capacitaciones virtuales. Nuestras capacitaciones presenciales a organismos públicos se convirtieron en capacitaciones virtuales. La transformación digital no se detiene. Tenemos más servicios y procedimientos digitalizados al servicio de todos nuestros ciudadanos.
está presente la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, SBN, representado por un equipo de profesionales que se encargan de ubicar, medir y registrar los terrenos del Estado, cuya labor corresponde a un proceso de saneamiento para habilitar la disposición de los bienes inmuebles estatales. Un trabajo en equipo que busca gestionar eficientemente los bienes del Estado para que estos se vean reflejados mediante la entrega de terrenos para proyectos de inversión pública y privada, tales como postas médicas, hospitales, centros educativos, instituciones estatales, y otras obras de infraestructura. Asimismo, la SBN supervisa que los terrenos entregados cumplan su finalidad y que generen el beneficio en la población a través de la reducción de brechas sociales y económicas de acuerdo con los lineamientos del gobierno central. SBN, bienes del Estado para el desarrollo del país. El Perú primero. La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, SBN, es la entidad de gobierno encargada de normar y supervisar los actos de adquisición, disposición, administración y registro que realizan las entidades públicas para lograr una gestión eficiente y ordenada de los bienes del Estado. Hay un convenio, una alianza entre la Municipalidad del Lima con CISOL, gracias a las nacionales que nos han cedido terreno de más de Estado. Desde su creación en 1992, la SBN propone que las entidades públicas realicen una eficiente gestión de los bienes estatales, maximizando su rendimiento económico y social, y sostenido en una plataforma de información segura, confiable e interconectada. Contribuye con la descentralización y modernización del Estado. La Superintendencia de Bienes Nacionales ha desempeñado un rol importante en poder hacer realidad este proyecto solar fotovoltaico. En los últimos 5 años, se inscribieron más de 100.000 predios a nombre del Estado, formalizando más de 221.054.3 hectáreas de territorio nacional que dieron lugar a proyectos de inversión de gran envergadura, impulsando el desarrollo económico y social. El hecho de que el Estado nos confíe, digamos, y nos permita desarrollar el proyecto en estos terrenos hace, pues, evidentemente posible y únicamente constituye una base fundamental de la inversión. La SBN es garantía de una eficiente gestión de la propiedad del Estado para el desarrollo de todos los peruanos. SBN, en el Estado para el desarrollo del país. SBN se transforma. De tener procedimientos y servicios físicos y presenciales, ahora nuestros servicios y procedimientos son digitalizados. Esta transformación digital comenzó a fines del 2017, con el objetivo de tener una SBN moderna y empeñada en la aproximación máxima al cero papel. Y lo estamos logrando. La primera medida fue la implementación y uso de la firma digital en nuestro sistema de gestión documental, SGD. Esto ha permitido que hoy nuestros funcionarios y colaboradores firmen todos sus documentos internos y también hacia el exterior. Bien, ingeniera Sharon, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Les doy la bienvenida a la sesión del día de hoy del módulo de Ingeniería y Arquitectura del primer curso de extensión para universitarios. Dejo con ustedes a la doctora Sara Córdoba, subdirectora de la Subdirección de Normas y Capacitación, para presentar al ponente de hoy día. Adelante, doctora. Gracias, Romina. Buenas tardes con todos. Hoy tenemos una reunión a cargo del ingeniero Miguel Sharon.
Él estuvo a cargo también de una sesión anterior. Lo voy a presentar. El ingeniero Cherón es ingeniero geógrafo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de maestría en Ingeniería de Catastro de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Cuenta con especializaciones a nivel nacional e internacional en materia de catastro, usos y aplicación de catastro en la Agencia Española de Cooperación Internacional y el Instituto de Estudios Fiscales de España. Posee más de 25 años de experiencia en la administración pública y también se desempeña en la SBN como subdirector de la Subdirección de Registro y Catastro. Hoy día el ingeniero Cherón está a cargo de la exposición Procedimientos para realizar el diagnóstico para el saneamiento físico legal de predios estatales. Los dejo con el ingeniero Cherón. Bueno, buenas tardes. Con todo, gracias, doctora Sara, por la presentación. Muchas gracias por la invitación en este evento. Y vamos a comenzar el día de hoy con el tema que nos compete en relación a procedimientos para realizar este diagnóstico para el saneamiento físico legal de los predios estatales. Vamos a proyectar. Listo. Cuando estamos hablando de procedimientos para realizar el diagnóstico de saneamiento de físico legal de predios estatales, nos estamos refiriendo más que todo a los pasos que se tiene que seguir para identificar derechos en un determinado ámbito y que éstas nos permitan realizar el saneamiento físico legal de los predios de las entidades del Estado. Pero para eso es necesario también conocer algo sobre la importancia que tiene el tema del terreno, del predio. Dice la Organización de Naciones Unidas en el año 1963, decía de que después de la población humana, la mayor riqueza de un país es su suelo. ¿Por qué el suelo? Por la importancia que tiene, el valor como activo que tiene el Estado, en este caso, sobre los predios de Estado para los diferentes proyectos de inversión pública y privada. Por eso dice, poder y el territorio del hombre y desarrollo de sus esperanzas de vida deben ser conocidos, identificados y valorados, justamente por lo antes indicado, ¿no? Por la importancia que tiene el territorio, el suelo, tanto urbano, extraurbano, rural o en su caso eriazos. Estos predios o estos terrenos a lo largo de nuestro país son de suma importancia para los diferentes proyectos de desarrollo que realiza el Estado a nivel nacional. Cuando hablamos de predios, hablamos de este objeto territorial, el predio, ¿no? Ese es nuestro punto de partida para todo tipo de análisis, tanto para el tema de saneamiento de predios, como para, antes de saneamiento, identificar los derechos que existen sobre este predio, sobre esta porción de terreno como un objeto territorial. Siempre hay alguien que tiene un vínculo con este terreno. Algo puede ser propietario. El propietario, según el artículo 920 del Código Civil, establece como el poder jurídico que le permite usar, disfrutar, disponer, reivindicar un bien. En este caso, si nosotros tenemos en la imagen que ustedes pueden ver una persona que tiene el dominio o un vínculo con el predio, hay una relación objeto territorial y sujeto. Esta relación puede ser una relación legal, en el sentido que esta relación tiene un vínculo desde el punto de vista de un título de propiedad o algún derecho, algún documento imperfecto que pueda estar vinculado, en el cual el sujeto indique de que es propietario o que tiene algún derecho de posesión sobre este predio. O una relación de hechos, simplemente, que sin ser propietario, sin que tenga ni un documento, es poseedor del inmueble. Y como poseedor, según el Código Civil y las normas vinculadas al tema de posesión, tiene ciertos derechos sobre este predio. Entonces, si es un propietario, es un titular legítimo y tiene derechos. Por lo tanto, hablamos en este caso sobre un predio como objeto territorial legal, en la medida que esto tenga algún derecho, de que el sujeto tiene algún derecho sobre el predio. Estos derechos de propiedad
nosotros podemos graficarlo y podemos visualizarlo en la base registral de SUNAR. La base registral de SUNAR es un registro que lo que hace es inscribir todos los predios de todo a nivel nacional, tanto privados, comunidades campesinas y nativas, como también de bienes del Estado, o sea, predios del Estado a nivel nacional. O sea, todo lo que sea predio inscribible y que se pueda publicitar está inscrito en las zonas registrales a nivel nacional de los registros públicos, como pueden ver en la gráfica, ¿no? Base gráfica registral, donde ustedes pueden ver los diferentes polígonos de color rojo que corresponden a predios, que corresponden a inmuebles, bienes inmuebles, y que cada uno tiene una partida registral, y que esto implica que hay un derecho detrás de cada uno de esos polígonos, cada uno de esos predios o esos objetos territoriales, de que alguien es propietario en este caso, ¿no? Si nosotros vemos en mayor amplitud la misma base gráfica registral, nos damos cuenta de que cada polígono que corresponde a un lote urbano tiene un código, ese código es código de partida, y le da derecho a decir al propietario de que realmente tiene todos los derechos legales de poseer ese inmueble, porque legalmente es el propietario. Pero también existen derechos de propiedad en áreas rurales, como pueden ustedes apreciar en la imagen. Existen parcelas agrícolas que están inscritos en registros públicos, pero también en ese entorno pueden apreciar diferentes parcelas inscritos en registros públicos con su partida registral, pero también pueden darse cuenta que en su entorno hay terrenos ediazos. Ediazos en esta zona, en el lado izquierdo, como en el lado derecho. Pero ustedes pueden darse cuenta en el lado izquierdo hay una parte del terreno ediazo que está inscrito, y eso nos damos cuenta porque tiene un polígono, mejor rosado, creo que ustedes lo ven rosado en la imagen, y que esto nos determina de que acá hay un derecho de propiedad, hay un derecho inscrito a favor de alguien. Esto puede ser una persona natural, una persona jurídica, que es propietario de este predio. Así como las personas naturales son propietarios, también las personas jurídicas son propietarios de predios, y existe una relación igual de derecho entre la persona jurídica y el predio como objeto territorial. La diferencia es que esta persona jurídica puede ser derecho público o derecho privado en el ámbito de bienes, en el ámbito del Estado. Hay entidades públicas, derecho público, entidades públicas de derecho privado. ¿Por qué? Por ejemplo, tenemos el Banco de la Nación, es una entidad pública, es derecho público. Mientras, por ejemplo, Sedapal sigue siendo de una entidad también pública, pero es derecho privado. Entonces, si ustedes en las diferentes posiciones que han ido vertiendo a lo largo de este curso, alguien les habrá dicho de que la ley 29.151 establece en el artículo 8 de que hay un determinado grupo de entidades del Estado que está en el ámbito de la 29.151, es decir, ámbito de los bienes del Estado. En este artículo 8 también excluye a todo lo que son las empresas de derecho privado, en este caso, de derecho privado. Entonces, pero en general, todos, tanto público, privado, tienen una relación, tienen predios, son propietarios de predios, y que como les digo, es un objeto territorial. Y este objeto, en temas de bienes del Estado, tiene dos categorías, como se le había explicado en las diferentes posiciones: dominio público y dominio privado. Hay predios que tienen la categoría dominio público, es decir, de uso público y de servicio público. De uso público, aquellos, por ejemplo, un parque es un predio de uso público. ¿Por qué? Porque cualquiera de nosotros puede ir a un parque, nadie nos puede restringir el ingreso a los parques, o las zonas de playa, que son de dominio público, donde nadie nos podría prohibir ir a la playa o disfrutar del mar. Entonces, o servicio público, por ejemplo, un colegio, una posta médica, donde se presta un servicio público, una comisaría, una universidad pública o una municipalidad donde se presta un servicio público a la comunidad.
Entonces, si ustedes se dan cuenta, se va disgregando los diferentes predios en dos tipos de predios, tanto dominio público como dominio privado del Estado, cuando hablamos de entidades públicas en el ámbito de las entidades del Estado. De la misma manera, una entidad pública puede ser titular legítimo de ese predio porque tiene derecho, porque tiene algún documento que hace de que sea propietario. Puede ser que un predio esté inscrito en registros públicos, tenga algún documento que le indique que es propietario, o en muchos casos documentos imperfectos antiguos que también le dan ciertos derechos a las entidades del Estado. De la misma manera, así como también los privados existen poseedores y que no están inscritos en registros públicos, de la misma manera existen en las entidades del Estado también predios que corresponden a entidades del Estado y que solamente una relación de hecho. Es decir, que tienen derecho sobre un predio que no es de que no son propietarios en sí. Es decir, que en algún momento alguna comunidad campesina, alguna asociación de vivienda ha donado un predio a una entidad del Estado. Esta entidad del Estado no ha hecho el saneamiento correspondiente en registros públicos, no ha registrado su derecho en registros públicos o no ha formalizado mediante escritura de compra-venta o algún documento legal que garantice que es propietario. O algunos, habiéndolo hecho, nunca llegó a registros públicos y estos documentos se han perdido. Por lo tanto, solamente una relación de hecho, es decir, la ocupación que tienen sobre este predio y eso, por el tiempo que están en posesión, le dan ciertos derechos. Y todo este tipo de la relación, tanto de hecho, es decir, la posesión que tienen, posteriormente viene un proceso de deformalización, proceso de saneamiento de estos predios para que estos legalmente o registralmente se encuentren inscritos a favor de la entidad del Estado. Por eso, tan igual como un privado, las entidades del Estado tienen una relación legal como entidad hacia el predio y muchos de ellos también tienen una relación de hecho, solamente de posesión sobre un predio donde están construidos algunos hospitales, algunas comisarías, muchos colegios se encuentran en el ámbito de comunidades campesinas. Hay muchas comisarías que se encuentran en el ámbito de comunidades campesinas también y de la misma manera los centros de salud, las postas médicas. Cuando ustedes hacen un recorrido fuera de Lima, o incluso en el mismo Lima, se van a dar cuenta de que hay buena cantidad de predios del Estado, de diferentes entidades del Estado, es decir, no se encuentran saneados, no se encuentran inscritos en registros públicos a favor de la entidad que está en posesión, a favor de la entidad que dice que es propietario, pero su derecho no está inscrito en registros públicos. Como pueden darse cuenta, estos derechos que se inscriben son registrados en la SBN. Todos los predios de las entidades del Estado, esta tienen que incorporarse en la SBN como un predio registrado en el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales. La SBN como entidad administra un gran sistema. Este sistema tiene un aplicativo que se llama Sinavip y mediante este aplicativo nosotros registramos todos los predios de las entidades del Estado. Objetivo de este Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales es descentralizar toda la información inmobiliaria, es decir, de los predios y sus construcciones, para que para tener el 100% del catastro de los predios del Estado. Nuestro objetivo es eso, manejar el 100% de los predios del Estado. Pero ¿cuál es el 100% de los predios del Estado? El 100% de los predios del Estado son aquellos predios que se encuentran o que son de propiedad de las entidades que están en posesión de estos predios, que tienen derecho sobre estos terrenos o estos predios o estos inmuebles, y además, aparte de eso, son también aquellos terrenos que no están inscritos, como pueden ver en esta imagen. Todos estos equipamientos urbanos, estos polígonos rojos en esta área urbana, estas zonas de Villa Salvador, todos estos tienen propietarios, que son diferentes entidades del Estado. Algunos de ellos tienen una afectación en uso,
y la afectación es uso le da el derecho a usar de manera gratuita un inmueble a una entidad del Estado y que estos se encuentran bajo su administración. Por lo tanto, ustedes se pueden dar cuenta que a nivel de predial, en predios del Estado, el catastro de los predios del Estado lo que tiene es tanto predios urbanos, tiene predios ediazos inscritos y tienen áreas en zonas agrícolas. Por lo tanto, lo que ustedes pueden apreciar es el catastro de los predios del Estado graficado de la manera como se le está mostrando, con polígonos, y cada uno de estos polígonos están codificados, tiene un código al que nosotros llamamos Código Único Cenabit CUS, y que este es su código identificador para vincular diferente información relacionada a los derechos y limitaciones que puede tener un predio a lo largo de su historia dentro de este sistema. Pero también hay, si ustedes se dan cuenta, hay un entorno, este entorno de cerros. Si esto no corresponde a ninguna comunidad campesina o una comunidad nativa en la selva, entonces, si no corresponde a privados, según el artículo 36 del tubo de la ley 29.151 se establece de que son predios del Estado. En ese sentido, corresponde a la SBN realizar la inscripción en primer dominio y llevarlo a registros públicos a favor del Estado. Pero antes de la inscripción, ¿qué hay que realizar? Un diagnóstico técnico-legal de los ámbitos que consideramos que es del Estado y que eso debemos incorporar en nuestro sistema y registrarlo en registros públicos. Pues de ese tipo de diagnóstico que vamos a hablar en esta oportunidad, vinculado sobre todo al tema de bienes del Estado y bajo ciertos criterios técnicos mediante el cual se realizan estos diagnósticos. Pero también los predios, así como tenemos ciertos derechos sobre un predio como un objeto territorial, también algunas entidades del Estado nos ponen ciertas limitaciones. Limitaciones que no nos permiten primero ejercer como una entidad del Estado o como cualquier privado, a pesar de que somos propietarios del predio. Una de esas limitaciones puede ser, por ejemplo, que una parte de este predio, que es del Estado, corresponde a zonas arqueológicas, o parte de este predio puede ser que esté pasando esté cerca de una línea de alta marea, o zona de dominio restringido, o parte de este predio tenga alguna causal de limitación, o incluso en las áreas urbanas, ustedes se dan cuenta de que incluso hay predios del Estado que a pesar que son del Estado no pueden construir más de 4 pisos, o más de 5 pisos, o más de 6 pisos, porque hay limitaciones a la propiedad por tema de zonificación en las áreas urbanas. Por lo tanto, los predios del Estado, tan igual como los predios de los privados, tienen esas limitaciones para ejercer al 100% como propietarios. Por lo tanto, si hablamos de ciertas limitaciones para hacer diagnósticos, entonces creo que una de las principales limitaciones para el tema de diagnósticos que tenemos que realizar son en las zonas arqueológicas. ¿Por qué? Porque las zonas arqueológicas, según el marco legal del Ministerio de Cultura, tienen su propio procedimiento de levantamiento de información e inmatriculación. Por lo tanto, cuando se hace un diagnóstico para poder incorporar predios de terrenos ediazos, de terrenos de dominio público, en zonas de playa, solo tenemos que darnos cuenta, tener mucho cuidado en que no intentar inscribir predios que corresponden a las zonas arqueológicas o a de privados. Cuando esto sucede, lo que se genera es una duplicidad registral, es decir, si uno hace una consulta a registros públicos, un ámbito donde en teoría ustedes ven es un terreno vacío, no hay nada, no hay posesión,
y registros públicos, cuando hace una búsqueda catástrofe, te determina que no hay ni una sola, no hay partida registral en ese ámbito, no hay derechos inscritos en registros públicos, y haces tu plano perimétrico, sacas un informe técnico legal, luego sacas una resolución administrativa, y con esto llevas a registro público a inscribir. Cuando se inscribe, y te acepta la inscripción, posteriormente SUNAR se puede dar cuenta que en ese ámbito hay otros derechos no graficados por SUNAR y que se generó duplicidad registral. Ese tipo de duplicidades registrales que se genera por doble inscripción de un mismo ámbito del territorio, genera posteriormente el tema de saneamiento mediante reconstrucción de títulos archivados, mediante reconstrucción de ámbitos, de derechos que existen en esa zona, que es materia de estudio, y que esto, mediante la aplicación de ciertos marcos legal, nos permite sanear, es decir, limpiar el inmueble, es decir, tener el predio inscrito a favor de una entidad sin ningún inconveniente de duplicidad registral. Y en caso que esto no prospera, simplemente llega un proceso judicial y mediante un proceso judicial se define quién tiene el mejor derecho de propiedad sobre ámbitos donde hay superposición registral. Es decir, donde en un solo ámbito hay una entidad o dos entidades que consideran que tienen mejor derecho, que se consideran propietarios. Y es decir, ahorita vamos a mostrar unos cuantos ejemplos para que puedan darse cuenta el esquema de cómo se presenta en el territorio este tipo de incongruencias, de superposiciones registrales, de predios que gráficamente están superpuestos, pero en el mundo real, en el terreno, hay un solo poseedor y el que está poseyendo en litigio con otra persona que dice ser propietario del mismo ámbito de terreno. En ese sentido, para hacer un diagnóstico necesitamos conocer algo sobre el tema del propietario, quién es el propietario, quién es el poseedor y quién es el cotitular. Hay casos en que el propietario es porque tiene algún derecho inscrito, tiene algún título que le da esa garantía de que es el propietario. El poseedor solamente es, como le decía en gráficos anteriores, de hecho está en el inmueble, en el terreno, en el predio, y considera que tiene un derecho que el marco legal le favorece. Y el cotitular simplemente es aquel que es una entidad o dos entidades o dos personas naturales que consideran que tienen derecho sobre un inmueble con un porcentaje de acción. Es como, algunos de ustedes puede ser que tengan, por ejemplo, pueden comprar un departamento en copropiedad, serían cotitulares. Cada uno tiene un porcentaje de acción, 50% un propietario, 50% propietario, o a veces entre hermanos se pueden adquirir un inmueble con un porcentaje de acción cada uno, de acuerdo a la cantidad de dinero que pueden haber aportado para la compra del inmueble, del predio o un departamento. Entonces, en el escenario del análisis de un diagnóstico que se va a realizar, es necesario identificar quiénes son realmente los propietarios, quiénes son los poseedores y quiénes son los cotitulares. Y esas definiciones están definidas en el artículo 16 de la ley 28294 del Sistema Nacional de Catastro del SNCP. Ahora, así como existen propiedades privadas con títulos, algunos no inscritos en registros públicos, existen propiedades privadas inscritas en registros públicos, de la misma manera, así como existen dos grupos de propiedades privadas inscritos en registros, no inscritos en registros públicos, existe de la misma manera los predios de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales y del gobierno nacional. También sus predios están en esa categoría, como antes le había explicado. Es decir, de que hay predios de los gobiernos de estas entidades del Estado que están inscritos en registros públicos y la gran mayoría no están inscritos.
¿Por qué? Porque no hay un saneamiento de estos inmuebles, porque solamente tienen documentos imperfectos que en algún momento han sido materia de donación, han adquirido mediante una transferencia con una resolución y que estos nunca llegaron a registros públicos. He visto muchos casos en el Sistema de Información Nacional de Bienes del Estado que administramos mediante la subvisión al registro de catastro, predios que, por ejemplo, de las entidades como el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Vivienda, que ha hecho una transferencia mediante resoluciones o hecho ventas a otras entidades, a otras empresas privadas, pero que estos no han hecho respectivo inscripción en registros públicos. Y esto genera, ¿qué genera en nuestro sistema? Genera tener conocimiento de que una entidad del Estado tiene, ejemplo, 100 predios cuando en realidad no tiene 100, solamente tiene 80. Entonces, ¿por qué? Porque 20 predios ya no están en su ámbito. Legalmente no se encuentran en su ámbito, pero registralmente nunca llegaron a sanear estos inmuebles, nunca llegaron a cambiar de dominio, nunca llegaron a cambiar de propietario. Entonces, en ese sentido, este régimen jurídico de los predios, tan igual como existe en el mundo la propiedad privada, predios inscritos en registros públicos y predios no inscritos, de la misma manera sucede también en los predios de las entidades del Estado, tanto a nivel local, regional y nacional. Y de repente se preguntaría usted, ¿qué cosa es diagnosticar? Es un tema de procedimiento de diagnóstico. ¿Qué significa diagnosticar? En realidad, diagnóstico es un conjunto de procedimientos técnicos y legales que se ejecutan a fin de determinar la situación física y legal de un ámbito en materia de estudio. Nosotros identificamos como objetivo de estudio un ámbito del territorio que puede ser un predio, que puede ser una manzana cadastral, puede ser de una determinada zona, y eso, al ser analizado desde el punto de vista físico y legal, y hacer graficado cómo se representaría estos derechos o limitaciones sobre ese ámbito, eso se determina como diagnosticar. Diagnosticar desde el punto de vista físico y legal, o desde el punto de vista técnico legal. ¿Qué comprende? Cuando hablamos de diagnosticar, normalmente hablamos de 3 fases. Una fase de gabinete, una fase de campo y de nuevo una fase de gabinete. La primera fase de gabinete es más que todo la definición del ámbito de estudio. ¿Qué cosa queremos analizar? ¿Cuál es nuestro ámbito en el territorio que queremos diagnosticar? ¿Qué cosa queremos saber de ese ámbito, de ese predio, de ese terreno? ¿No? Luego es el objetivo. ¿Para qué diagnosticamos? Diagnosticamos para hacer un saneamiento, para hacer una formalización de la ocupación informal que existe en dicho ámbito. Necesitamos titular dichos ámbitos. ¿Para qué necesitamos? O de repente es simplemente un predio de una entidad del Estado o de un privado. ¿Para qué? Simplemente no hay una coincidencia entre la información de campo. Su predio dice que tiene 200 metros cuadrados. ¿En dónde? En registros públicos, pero en campo hace una medición y tiene 150 metros cuadrados. ¿Qué ha sucedido? Entonces, a fin de regularizar esta situación, se diagnostica. Por eso es necesario saber el objetivo del diagnóstico. ¿Para qué diagnosticar? Entonces, el objetivo puede ser el diagnóstico puede tener muchos fines, para diferentes tipos de acciones de saneamiento, o simplemente por conocer cuál es la situación de mi predio, del terreno, donde tengo ciertos derechos, donde ejerzo un derecho de propiedad o ejerzo un derecho de administración sobre los predios. Para eso es necesario también realizar un análisis cartográfico, cruzar capas de información. Ahora, capas de información depende del ámbito que quieres analizar. Por ejemplo, capas de información, si yo quiero hacer una primera inscripción de dominio, entonces necesito hacer cruce de capas de información, cruces de derechos que existen ya graficados. Y mi fuente para hacer ese tipo de diagnósticos cartográficos sería una base
de registros públicos, donde están inscritos todos aquellos predios de los terceros, de los privados y aquellas de las entidades que están inscritas en registros públicos. También tendría que analizar si esos son derechos, tendría que ser las limitaciones que no me permita hacer las inscripciones, que son en este caso, como les había mencionado, las zonas arqueológicas y otro tipo de limitaciones que podemos identificar y que no nos permiten hacer las inscripciones en dichos ámbitos. A nivel nacional existen diferentes entidades que generan cartografía temática. Si bien es cierto, el IGN es el ente rector de la cartografía, te genera la cartografía básica, la cartografía base, pero también existen otras entidades, como por ejemplo CERNAM, como por ejemplo existen INRENA, la misma SUNAR que tiene información cartográfica, Ministerio de Cultura. En realidad, tenemos 80 capas de información que nos permite hacer el cruce de capas de información y determinar qué derechos existen en un determinado ámbito que vamos a diagnosticar. En base a ese diagnóstico, lo que definimos son los ámbitos de interés. Definimos el ámbito de interés y con eso lo que hacemos es un plano perimétrico. El plano perimétrico lo que nos permite es, en primera instancia, hacer una búsqueda catastral en registros públicos y cuando con esta búsqueda catastral nos emite un certificado en el cual se indique si en el ámbito que hemos diagnosticado previamente existe algún otro derecho, entonces ahí tomamos ciertas acciones a realizar. Si nos dice de que en el ámbito que has diagnosticado, en el ámbito del plano perimétrico que me estás remitiendo con búsqueda catastral, hay algún derecho ya registrado y que nosotros no lo identificamos, por lo tanto, eso implicaría una rectificación de nuestro ámbito de consulta. Pero si nos dice que en el ámbito en materia de consulta, en el diagnóstico que hemos realizado y el plano perimétrico que hemos generado y que hemos remitido con búsqueda catastral, nos dicen de que no hay ningún derecho inscrito en SUNAR, ¿eso qué significa? Eso significa que podemos continuar con su trámite de saneamiento o inscripción, de primer dominio del predio a favor del Estado. Pero si nos hacen algunas observaciones o no podemos aún definir bien nuestro ámbito de estudio, o como le digo, nos observa de que en el ámbito que hemos hecho la búsqueda hay otros predios ya inscritos, entonces lo que nos compete es realizar lectura de partidas y revolución de títulos archivados de registros públicos a fin de que con la reconstrucción de los títulos podamos identificar dónde se encuentran los derechos que nosotros no lo identificamos en la primera reconstrucción que hemos realizado, ¿no? Ese es el criterio ¿cuáles son los criterios de una reconstrucción de títulos archivados? Esos criterios en una exposición en los siguientes cursos que le va a explicar cuál es la metodología que sigue para reconstruir títulos archivados, es decir, planos, documentos inscritos en registros públicos y que fueron el sustento de la inscripción de un predio en registros públicos. En la fase de campo, lo que se hace es el levantamiento de información mediante métodos directos o indirectos. Los métodos directos, también en una ponencia anterior ya fue explicado, los métodos indirectos también. Pero de todas maneras, los métodos directos son levantamiento topográfico del ámbito de materia de estudio, de manera directa, es decir, mediante la georreferenciación del terreno o del predio que quiero, que es de interés, que voy a inscribir o voy a realizar el saneamiento físico legal, o mediante métodos indirectos, por el uso, por ejemplo, de los drones con información georreferenciada. Estas imágenes tienen que estar georreferenciadas en tal manera que esto nos permita saber la ubicación exacta y precisa del ámbito de estudio. Entonces, existen dos tipos, como le digo, de levantamiento de información, por métodos directos, con equipos topográficos, geodésicos, o mediante métodos indirectos, mediante los drones. Y cuando hacemos diagnósticos a nivel macro, es decir, no a nivel de predios, sino a nivel de grandes extensiones del territorio, cuando queremos hacer primeros dominios, podemos incluso diagnosticar
la característica física mediante el uso de imágenes satelitales, es decir, mediante métodos indirectos. Luego, en la fase de campo también vemos la descripción de las características de la ocupación. Si nosotros hemos definido un ámbito de estudio y estos al ir a campo encontramos que hay ocupación, entonces tenemos que hacer las características de la ocupación, es decir, si estos ocupantes de estos predios o el ámbito materia de investigación o de estudio tienen una ocupación precaria, una ocupación con construcciones, es decir, con material noble o con construcciones precarias. Teniendo consideración de eso, se toman las acciones legales que correspondan, pero como técnicos en esa fase de lo que es el levantamiento de información y diagnóstico del ámbito de estudio, entonces es necesario incluso en nuestros gráficos dibujar dónde se encuentran las ocupaciones que podamos representar en nuestros planos. Por eso, normalmente cuando encontramos ocupaciones en el terreno, lo que hacemos es delimitar con un GPS aproximadamente el ámbito de ocupación, simplemente para saber en mi diagnóstico qué parte está libre, qué parte tiene ocupación precaria o tiene una ocupación física, material noble, ¿no? Luego, también en la fase de campo, en muchos casos, cuando encontramos ocupaciones, normalmente lo ideal es pedirle documentos. ¿Con qué documento considera que tiene posesión de esos predios? Porque en muchos casos son predios hediazos que son del Estado, sino que son invadidos, han sido invadidos en ese sentido, o puede ser que haya sido formalizados. Entonces, a fin de evitar errores en el proceso de inscripción, se puede solicitar documentos técnicos y legales que puedan tener estos posesionarios. También en campo podemos encontrar propietarios que, si bien es cierto, su derecho no está inscrito en registros públicos, pero en documentos de compra-venta y que esto fue adquirido de buena fe. Es decir, a pesar que el que le transfirió, a pesar que el que le vendió el predio o el ámbito donde estamos investigando ha sido de manera ilegal, pero lo adquirieron de buena fe. Es decir, pensaron que el que le vendía era pues el verdadero propietario. Y otros datos relevantes para el saneamiento físico legal que siempre es importante, sobre todo en la fase de campo. Luego, si nosotros ya hemos hecho un levantamiento de información de campo, lo que sigue es la elaboración de documentos técnicos. Estos documentos técnicos, más que todo, están orientados a los planos perimétricos, a la memoria descriptiva, a la valorización referencial del predio, y con estos, dependiendo también estos documentos, a qué tipo de saneamiento vamos a realizar. Si solamente es un saneamiento vinculado a una primeración de dominio, entonces es un plano perimétrico definiendo el ámbito, tenemos que hacer una memoria descriptiva y luego una valorización referencial, y con estos documentos lo que prosigue el tema legal es hacer un informe técnico legal conjuntamente con el área legal de las entidades, y con esto llevarlo a sacar una resolución administrativa y luego llevarlo a registros públicos. Previos pasos legales que tiene este procedimiento. En los casos que son peticiones de dominio, si nosotros hemos ido a campo y hemos definido físicamente el ámbito donde queremos hacer una inscripción a favor del Estado, entonces, como le había dicho previamente, se hace una búsqueda catastral en registros públicos. Y luego, lectura de las partidas de reconocimiento de título archivado de los registros públicos. A veces muchos se preguntaban ¿para qué diagnosticar? ¿No? Diagnosticar, como les decía al inicio, para formalizar posiciones informales del ámbito urbano y extraurbano y rural, como el caso de COFOPRI. COFOPRI formaliza a nivel nacional predios o asentamientos sumados ocupados en terrenos del Estado,
o en terrenos no inscritos. Entonces, lo que hace previamente COFOPRI es diagnosticar antes de asumir titularidad de esos ámbitos para luego inscribir en los registros públicos o independizar si está inscrito este predio a favor de una entidad del Estado, independizar y llevarlo a registros públicos a nombre de COFOPRI. Entonces, previamente es un diagnóstico que hace una reconstrucción de títulos, reconstrucción de predios en el ámbito que va a formalizar. Normalmente, cuando formaliza asentamiento humano, lo que puede encontrar son fondos, parcelas agrícolas o propiedades privadas. Entonces, COFOPRI hace tipo de reconstrucciones a fin de asumir titularidad y llevar dichos ámbitos a registros públicos y estos se inscriban. Y posterior a la inscripción, lo que hace posteriormente es ya el proceso ya de entrega de títulos a los posesionarios. En el caso de privados, se le entrega los títulos de propiedad. Y en caso de equipamientos urbanos, hace una afectación uso. Y desde que se le afecte un uso a una entidad del Estado, entra bajo la administración ya de la SBN, tanto la supervisión como la extinción de la afectación cuando se trata de entidades que no están cumpliendo con el fin. Es decir, fue afectado un predio, un predio como equipamiento urbano y que nunca han hecho nada en ese predio. Y es más, muchos predios han sido invadidos. Entonces, la SBN tiene la competencia de supervisar y de dar el mejor uso de estos predios que COFOPRI formaliza. Entonces, como digo, diagnosticar, una opción es formalizar posiciones informales en el ámbito urbano, extraurbano y rural. También para incorporar predios bajo el dominio del Estado, bajo el artículo 36 del TUDE de la 29151, que se había comentado. Por otra parte, el proceso de expropiación o adquisición de proyectos de inversión pública y privada. Y eso, ustedes a lo largo de territorio nacional van a encontrar grandes proyectos de inversión. Por ejemplo, solamente acá en Lima vamos a encontrar carreteras, corredores viales, vamos a encontrar ámbitos donde hay proyectos de vivienda, pero todos estos, cuando hacen un diagnóstico, ¿qué es lo que sucede? A veces están superpuestos con otras propiedades, a veces son propiedades del Estado, o ámbitos donde hay superposición entre dos propiedades del Estado, o a veces hay superposición entre propiedades de privados con propiedades del Estado, o una mezcolanza de derechos dentro de un mismo ámbito. Entonces, ante eso lo que hacen es expropiar, sanear y expropiar los casos que son fáciles de expropiar. Por ejemplo, si tienes una vía que pasa y afecta a un inmueble de un privado, entonces ahí tiene dos posibilidades: adquirirlo de manera directa del propietario, pero previo a la adquisición hay que definir el ámbito del terreno y cuánto de este predio es afectado por una vía, por un proyecto de una vía, para poder expropiar o para poder adquirir. Si de manera pacífica el propietario decide vender, entonces no habría ningún problema, una adquisición directa. En caso que no quiera dejar el inmueble, la parte que está el proyecto de inversión, entonces procede la expropiación. Por otra parte, también hacemos diagnósticos para emitir opiniones donde existan conflictos que involucren la propiedad o posesión de bienes inmuebles de propiedad estatal o actos de disposición que recaigan sobre estos. Esto según el artículo 41.10 del decreto ley 1192. Normalmente existen procesos judiciales también, así como existen entre privados entre entidades del Estado, o entidades del Estado o en privados. Ante eso, este artículo dice de que en los órganos jurisdiccionales, es decir, el Poder Judicial, nos tiene que consultar o pedir una opinión de la situación técnico-legal de dicho ámbito, donde hay un litigio. Ante eso, nosotros en la de catastro hacemos un diagnóstico de gabinete, es decir, no vamos a campo, solamente con la información que nos proporciona. Este diagnóstico, más que todo, es para definir si el proceso judicial se encuentra en el ámbito de un predio del Estado o agarra una parte del Estado, o el proceso judicial
es ámbitos donde no existe ni una inscripción a favor del Estado, pero que, según el artículo 36, si no está inscrito en nombre de comunidades campesinas, nativas y privadas desde el Estado, bajo ese marco legal, diagnosticamos y definimos qué cosa hay en ese ámbito. Y en base a eso sacamos la respuesta para los órganos jurisdiccionales, es decir, los jueces, ¿no?, del Poder Judicial. Y el más fuerte de todos, el diagnosticar, es para hacer saneamiento predial, rectificación de cilindreo, determinar superposiciones registrales, ver el mejor mecanismo de acción legal que nos permita hacer de que el predio esté limpio, sin superposiciones, sin problemas con otros derechos de un predio del Estado, ¿no? Y otros fines, múltiples fines, es de utilidad un diagnóstico, ¿no?, para múltiples fines. Realmente la metodología, más que todo es en el tema técnico. Ustedes que son, en este grupo son ingenieros o arquitectos, es necesario ver el tema situación física. Y nosotros como ingenieros vemos la situación física y los abogados ven el tema legal. Nosotros definimos cuál es la situación en campo y los abogados definen qué hacemos para que esta situación de campo se define el mejor derecho. ¿Quién tiene el mejor derecho? ¿Cómo limpiamos nuestro inmueble? Entonces, el estudio de situación física que nos compete a nosotros, para eso es necesario conocer la ubicación, medidas exactas y el uso actual del predio. ¿Qué cosa encontramos en campo? Para eso, como les dije, hay que hacer una inspección técnica, toma de fotos, hacer mediciones en campo, mediciones georreferenciados, o hay un estudio de base gráfica, o elaboración, y luego elaboración de documentos técnicos que nos permitan ya para el trámite mismo del tema de saneamiento del predio. Si bien sido la inspección es importante, porque con la inspección definimos la forma real del territorio, la forma real del predio. Con la inspección definimos verdaderamente quién está ocupando, qué cosa hay físicamente en el territorio, ¿no? Y la base gráfica es solamente para hacer cruce de qué otros derechos podemos encontrar en ese ámbito, qué otros derechos ya otras entidades se han identificado y están bajo su administración, o son otros derechos que las otras entidades gestionan y que es necesario conocer, a fin de que nuestro diagnóstico sea de utilidad y el tema legal pueda aplicar el marco legal que corresponda para limpiar un inmueble. Y como digo, la elaboración de documentos ya son los elementos finales en base a un diagnóstico que lo que sigue es el procedimiento en sí del saneamiento físico-legal. Les había dicho el tema de proceso de formalización. Lo que concluye cuando se formaliza es, en el caso de COFOPRI, cuando formaliza los inmuebles es con un plano perimétrico y posiblemente con un plano de trazado de lotización, como ustedes pueden apreciar. Este plano de trazado de lotización es producto de un diagnóstico previo. Este diagnóstico se realiza mediante el que se denomina, según la norma de COFOPRI, con proceso cero, que se llama diagnóstico de la informalidad. En este diagnóstico lo que se hace es, como le dije, reconstruye propiedades en dicho ámbito para que pueda sanear todo el ámbito donde hay un asentamiento humano, una posesión informal, bajo ciertos rangos de fecha en cual puede intervenir COFOPRI, en este caso es el 24 de noviembre de 2010. Y luego posteriormente a eso, como dice, este ámbito, mediante un plano perimétrico y un plano de trazado de lotización, lo que se lleva a registros públicos y se inscribe, y luego viene un proceso 2, que es la titulación individual a cada uno de los lotes que ustedes pueden ver en esta imagen, donde está un plano perimétrico, un plano de trazado de lotización.
También acá tenemos una imagen de proceso de expropiación o adquisición de proyectos de inversión pública y privada. No sé si ustedes conocen acá la avenida Universitaria con la avenida Morales Duárez. Por aquí pasa el corredor de la línea María, que viene desde Puente 9 y gira en toda la avenida Universitaria. Si ustedes se dan cuenta, hay viviendas. Antes existían viviendas, en el año 2000 había cantidad de viviendas pegados hacia el río, adyacentes al río, en la parte alta del río. Pero estos, por el tema de la ampliación del corredor de línea María, lo que han hecho es expropiar. En muchos de los casos, muchos de los inmuebles, o en algunos casos simplemente han adquirido mediante venta directa, es decir, sin un proceso de expropiación, porque el propietario está de acuerdo con la venta de de sus inmuebles que estaban en esos ámbitos donde afectaba el corredor de línea María. Ahora ustedes pueden darse cuenta de cómo era antes y ahora es diferente, ha cambiado. Y en ese ámbito, cerca al río, ya no hay viviendas, solamente existe terrenos para el tema de con control municipal a fin de que eso no vuelvan a ser invadidos. Pues como pueden darse cuenta, el desarrollo del país, hay diferentes proyectos de inversión, tanto públicas o privadas, que obliga a que en los ámbitos donde van los proyectos hay que realizar un diagnóstico de derechos que existen en ese ámbito donde está el proyecto, y conociendo el diagnóstico, tomar las acciones más adecuadas. También tenemos reconstrucción de derechos. Entonces, si queremos reconstruir derechos de titularidad o queremos hacer una rectificación de deslindez, necesitamos reconstruir dicho ámbito. En este caso es un tema urbano. El área de interés es este polígono color magenta. Este polígono color magenta es el área de interés, pero para saber en qué predio cae, porque es solamente gráfico, entonces este polígono georreferenciado se inserta en la base y comienza a reconstruir dichos ámbitos para fin de determinar cómo afecta en realidad. Esto en realidad es una zona que va a ser la salida del tren eléctrico subterráneo que están construyendo. Para eso el ATE, ahora ATU, ha comenzado a adquirir propiedades, como por ejemplo, tenemos acá estos dos lotes ya han sido expropiados. Lote 7, lote 8 han sido expropiados, pero necesitan también este pedacito que ustedes ven de color magenta. Entonces, si ustedes se dan cuenta de la forma que necesita, es estos dos lotes más el color magenta. Pero el color magenta afecta a un lote que es el lote 9, que está escrito en registros públicos. Por lo tanto, lo que se busca es primero diagnosticar, saber qué hechos hay en ese ámbito, para saber qué acciones tomar. En este ámbito, si ustedes se dan cuenta de que existe una afectación al terreno, pero acá no se muestra, pero también existe una afectación a la construcción. Entonces, bajo ese criterio de cuánto afecta al predio, entonces se toma la decisión qué área tiene que comprar del terreno y qué área tiene que demoler de las construcciones y qué áreas tienes que compensar, en cuánto tiene que compensar tanto por el terreno como las construcciones que tiene que demoler. Si hay construcciones en este ámbito rectangular de color magenta, entonces estas construcciones que van a ser demolidos, de hecho que afectan a las otras construcciones que están en el lote 9. Por lo tanto, según un estudio técnico legal, cuando existe una afectación de una construcción, lo que hace es comprar toda la construcción más el terreno. Entonces existe una afectación directa del terreno de esta extensión y una afectación de todas las construcciones. Entonces, cuando hay que expropiar o hay que adquirir
derechos, como este ejemplo, lo que hacemos es comprar el terreno, demoler las construcciones y demoler las construcciones si estos no son, no se pueden reconstruir, no se pueden rediseñar. Por lo tanto, existe una afectación directa al terreno y una afectación indirecta a todo el terreno, a toda la construcción que está en el área remanente, que tiene la forma de L, que no se va a adquirir. Entonces, para eso existen, o para eso es útil, los diagnósticos. Acá tenemos otra reconstrucción de derechos en el tiempo, para graficar un poco cómo existen superposición de derechos en los predios, donde un objeto territorial como predio tiene varios derechos, a veces varios derechos sobre diferentes sujetos, o es decir, diferentes personas, o muchos entre diferentes entidades. Este es un plano diagnóstico, pero lo que si la ampliamos un poco vamos a encontrar esto. Y su leyenda es esto. Si ustedes se dan cuenta, todo el amarillo con este color rojo, bueno, acá se ve con color lila, está escrito una partida, tiene un propietario, tiene una extensión de territorio. Este color marrón con líneas, ayudar en líneas, de acá, es el adyacente. Tiene otra partida, tiene un propietario. Pero encima de esto existe, si ustedes se dan cuenta, el color verde, achurado. ¿Qué ha pasado con el verde? Existe un área revertida, según una resolución de la alcaldía del año 86. Hay otro derecho que ha revertido esto. ¿Qué significa? De que a pesar que este es un propietario, también se ha revertido esta parte del terreno. Porque antes existían leyes que permitían este tipo de reversiones. Pero acá tenemos otra compra, otro propietario, que es el color celeste. Compra-venta a favor de Ceragros, una empresa, en el año 84. Si ustedes se dan cuenta que hay una superposición de derechos, si bien es cierto aquí hay un propietario, hay una parte que la han revertido, pero antes de la reversión, el propietario vendió esta parte a otra empresa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo el amarillo de que está en el fondo tiene un propietario, encima esta parte vendió el propietario inicial y segundo tenemos aquí un derecho de reversión, todos vigentes. La pregunta, ¿cómo termina esto? ¿Cómo sanear? Esto normalmente es tipo de derechos entre diferentes, derechos superpuestos entre diferentes titulares, lo que termina es un proceso judicial, ¿no? Pero los diagnósticos lo que nos permiten es eso, para graficar la situación del terreno mediante reconstrucción de derechos y estos nos permitan tomar una acción legal para sanearlo. Y si ustedes se dan cuenta, si no hay una manera de sanear con proceso de saneamiento, entonces lo que hace es terminar un proceso judicial. Eso es lo que sucede en ese tipo de derechos. Acá tenemos otro plano también de superposición de derechos, que lo que hacemos en este caso es reconstruir. ¿Qué reconstruimos? Reconstruimos derechos para saber quién tiene mejor derecho en ese ámbito. Que ustedes pueden ver, este es un plano de diagnóstico. El que reconstruye esto no solamente va a campo para definir cuál es el ámbito de estudio, sino acá en este caso ha obtenido documentos, ha obtenido planos antiguos y en base a las colindancias, a las distancias de esos planos antiguos, lo que ha hecho es reconstruir los derechos. Y con eso lo que tenemos es este tipo de reconstrucción. Si ustedes se dan cuenta,
Hay varios derechos. Uno de estos derechos es el color azul. Y este derecho, si ustedes se dan cuenta en este gráfico, hay un propietario. Acá hay una adjudicación también de Mari, una empresa antigua. Y si nosotros revisamos bien, vamos a dar cuenta que también hay un polígono de color marrón, miren. Hay un derecho también ahí. Y si nosotros analizamos la leyenda, nos vamos a dar cuenta de que estas líneas punteadas que aparece con el color marrón, está inscrito en un tomo y fojas, independizado de un predio. Pero también tenemos el color azul. Este color azul antiguamente fue puesto bajo administración de Mali para que estos terrenos en este ámbito puedan ser adjudicados por esta empresa antigua de los años 70. Pero existen esos documentos. Luego tenemos que este polígono de color magenta, si ustedes pueden ver, fue adjudicado en venta a una persona en el año 1980. ¿Bien? ¿Y cuál es el color magenta? En realidad es magenta, es todo. Acá hay un derecho. Alguien es propietario. Y como alguien es propietario, acá hay otros derechos superpuestos. Por ejemplo, acá el color celeste nos dice, haya revertido al Estado. Es decir, se ha otorgado esto a favor de un privado con un causal de reversión y que esto fue un revertido, es decir, regresaron a favor del Estado. Estos de aquí. ¿En qué año? En el año 88. Significa que en el 80 se la adjudicó y en el año 88 fue revertida una parte. Pero abajo hay otro derecho, área independizada inscrita en la ficha tal. Es decir, todo este color verde hay una independización. Entonces, ustedes se dan cuenta, hay diferentes derechos en el tiempo. Y el área, y nos dice que hay un área remanente que se mantiene en otra ficha. Entonces, cuando ustedes grafican este tipo de derechos, lo que están haciendo es diagnosticar qué derechos hay en ese ámbito. Cuando ustedes grafican estos tipos de derechos, lo que va a hacer el abogado es el diagnóstico legal. ¿Qué hacen en el diagnóstico legal? Define, oye, si hay estos derechos, ¿cómo lo voy a limpiar este predio? Hay diferentes acciones que realizar, diferentes marcos legales que nos permiten limpiar estos predios. Entonces, cuando hablamos de un diagnóstico técnico legal, estamos hablando de un diagnóstico técnico que hace el ingeniero, un diagnóstico técnico que te permite dibujar derechos, graficarlos, mostrarlos. Cuando hablamos técnico legal, el abogado lo que hace es aplica el marco legal para limpiarlos, para sanear, para limpiar de esos derechos que existen. Porque de repente yo pude haber graficado esta forma, pero de repente la abogado me dice, no, ya no está vigente. Pero yo lo grafiqué, porque yo lo diagnostiqué. Me puede decir que está en independización, si el predio matriz era en color magenta, ahora está independizado, entonces probablemente esté bien. Pero lo que yo hago es, como ingeniero, y lo que nosotros tenemos que hacer como ingeniero es graficar lo que verdaderamente dicen los planos, porque todos estos tienen planos, y lo que hacemos es plasmar los planos, integrarlos y mostrarlos. Y para poder mostrar este tipo de superposiciones usamos ¿qué? Diferentes criterios de superposición de capas de información. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el color magenta tiene un fondo amarillo que dice que es un predio matriz, que yo tengo que clasificar con un achurado diferente color y que no se combine con el derecho de propiedad, que es color amarillo, y lo puedo achurar con color celeste. O puedo achurar con color verde, que es una independización, y puedo decir que acá hay un área remanente. Entonces eso es lo que hace, como ustedes pueden ver, mediante el gráfico y la leyenda, que tiene todo informe, todo el plano de diagnóstico, es
dar a conocer la situación de este ámbito de estudio desde el punto de vista técnico. Y como hablamos técnico-legal, desde el punto de vista técnico-legal. ¿Por qué? Porque en este tipo de diagnósticos de saneamiento, al que nosotros llamamos, no solamente lo sirve el ingeniero, como digo, sino también el abogado. Y el abogado es lo que hace el análisis, la identificación, la lectura de los documentos registrales, documentos de título de propiedad, que nos permita reconstruir ese tipo de planos. Les había dicho también de que la protección de dominio, por ejemplo, hay un artículo en la ley 2951, en el tubo de la 2951, que dice de que todos los predios que no se encuentren inscritos en el registro de predios y que no constituyan propiedades particulares ni comunidades campesinas nativas son de dominio del Estado, cuya inmatriculación compete a la SBN y en zonas que se hayan efectuado transferencia de competencia de gobiernos regionales. Es decir, todo ámbito que no pertenece, que no está inscrito en los registros de predios a nombre de los privados, es decir, si yo tengo mi vivienda, que no, yo soy un posesionario, que yo nunca inscribí en los registros públicos, nunca saneé mi inmueble, entonces la SBN podría decir, o los gobiernos regionales me pueden decir, oye, es que soy un poseedor en un ámbito de un predio del Estado. Es lo que quiere decir. Entonces, se dan cuenta de la importancia del tema de saneamiento y la importancia del tema de diagnosticar para realizar este saneamiento. Creo que las próximas clases hay un expositor, una expositora, que va a explicar todo el procedimiento de cómo hacer la reconstrucción de títulos. Es decir, cuáles son los criterios técnicos para dibujar los planos que se encuentran, por ejemplo, en registros públicos y que no tienen de repente, tienen coordenadas, tienen coordenadas en 56, algunos tienen 84, otros ni siquiera tienen coordenadas. ¿Cuáles son los criterios que se toman para reconstruir esos títulos archivados, esos documentos? Y cómo el abogado también tiene que interpretar los documentos registrales. A lo largo del año 70 a la fecha, en realidad hay el cambio, el tema normativo ha ido variando. En muchos casos había municipalidades que tenían competencias de otorgar títulos de propiedad. Habían luego regresó a favor de las entidades del gobierno nacional. Y así, hay diferentes criterios legales el término legal es muy dinámico, que va cambiando de manera frecuente y eso hace de que normalmente se haga un diagnóstico técnico legal y que el abogado pueda asumir, aplicar algunas normas para limpiar el inmueble, para que esté solo a nombre de un titular, ¿no? Por otra parte, la ley 29.618 presume que el Estado debe poseer todos los predios de su propiedad. Es decir, este en realidad es un complemento del artículo 36. Eso significa de que con esta ley lo que hacemos es, no permite que se prescriban los predios de dominio privado del Estado. ¿Por qué? Porque hay una ficción jurídica de que el Estado es poseedor de esos predios. ¿No? Esos son dos marcos legales que están más que todo vinculados. El primero para el tema de saneamiento, para incorporar grandes extensiones del territorio nacional que no están inscritos en registros públicos y que son del Estado. Y el segundo es una limitación a una prescripción adquisitiva de dominio sobre los predios de dominio privado del Estado. Bueno, este gráfico que han visto en varias oportunidades, he visto también en la última exposición. Este gráfico lo que te muestra es las capas de información que necesitamos para diagnosticar. Es necesario diferentes tipos de información, pero muchos de estas información solamente son referenciales para saber qué cosa hay en el territorio. Por ejemplo, una concesión minera. Si yo quiero hacer una primera inscripción de dominio y en ese ámbito de una concesión minera, ¿tendrá algún inconveniente de hacer la inscripción? No, porque una concesión que otorga el INGEMET a cualquier persona natural o empresa o persona jurídica
lo que le da solamente es un derecho de explorar el ámbito de la concesión y explotar los minerales. ¿Pero son propietarios de ese ámbito del terreno? No son propietarios. ¿La SBN puede inscribir ese ámbito de una concesión minera? Sí, puede inscribir. Tiene que no son propietarios. Y si no son propietarios y hay un derecho de concesión, podemos inscribirlo a nombre del Estado. Y si en algún momento cuando se inscribe esta concesión minera quiere comprar una parte de ese inmueble, se puede vender. Entonces, una concesión minera no es una limitante a la ejecución de primer dominio a favor del Estado, donde hay, en ese ámbito que estamos diagnosticando, una concesión minera. Por lo tanto, puede inscribir donde hay concesiones mineras a favor del Estado y no pasaría nada. Concesiones petroleras, de la misma manera. La concesión petrolera como la concesión minera tiene la misma naturaleza, son concesiones. Ustedes pueden darse cuenta en el plano, mire la cantidad de concesiones petroleras. Y esos ámbitos están encima de cantidad de propiedades. Ustedes saben, ese ámbito de concesiones incluso está en el ámbito de comunidades nativas, en el ámbito de comunidades campesinas, en el ámbito de propiedades privadas. Si ustedes se dan cuenta, en el norte, en la zona de Piura, zona de Talara, hay cantidad de concesiones petroleras. Y esas concesiones petroleras limitan a la propiedad, el ejercicio de la propiedad que está un propietario privado. Yo poner en mi casa y puedo hacer que esté en el ámbito de la concesión. Pero eso no significa que la concesión, pues, me va a limitar. Lo que hace la concesión es que tienen derecho a explorar y explotar, pero sino que ellos cuando hacen la concesión hacen gran extensión del territorio. Y explorarán y explotarán donde no hay, pues, posesión, en los ámbitos donde no hay posesión, de privados o posesión de terceros o de entidades. Y si encuentran dentro del ámbito de una propiedad privada o una entidad del Estado, entonces verán los mecanismos legales para que pueda explotar ahí. Pues comprarán el inmueble, verán un mecanismo legal de tal manera que puedan explotar. Pero eso no significa que tampoco tenga una limitante para inscribir en primera acción de dominio. Entonces, una concesión tanto minera como petrolera. Igual con las concesiones forestales. Las concesiones forestales están en el ámbito de muchas comunidades nativas inscritas en registros públicos. Las comunidades nativas son ámbitos territoriales en la selva. Estos están inscritos en registros públicos. Pero en ese ámbito hay concesiones. Sí, pues las concesiones son, como le digo, derecho a explorar y explotar. Explotan el tema forestal en la selva, donde hay bosques, ¿no? Entonces no hay ninguna limitación. Igual con todo lo que son concesiones. Hay naturales protegidas. Si bien es cierto, hay zonas naturales protegidas, pero estas zonas es una limitación a poder, es una zona de protección en realidad, ¿no? Pero hay zonas de protección que están a nombre de una comunidad nativa, ¿no? Pero ¿podemos inscribirlo? Sí, podemos inscribirlo. La diferencia es que no podemos otorgar ni nosotros ni un derecho de propiedad en esos ámbitos. Reservas territoriales, más que todo es el tema de zonas, en la zona, las zonas de las zonas arqueológicas, ¿no? Eso sí es una limitación, porque hay otra entidad que tiene la facultad de inscribir esas competencias, de inscribir, de sanear los bienes del patrimonio cultural, ¿no? Igual los derechos de uso. Se puede otorgar derechos de uso en redes eléctricas, a diferentes tipos de derechos, ¿no? Derechos de uso, de usar, pero no es que en otorgar un derecho de uso sean propietarios. No, para nada. Podemos inscribir en el dicho ámbito también, no es una limitación. Pero también tenemos los predios rurales. Eso sí, en predios rurales hay que tener mucho cuidado. Y también los predios urbanos, porque estos predios rurales y predios urbanos sí tienen un propietario o tienen un poseedor. Por lo tanto, cuando hagamos la prevención de dominio, tenemos que darnos cuenta, si es un propietario inscrito en registros públicos, hay que excluir de ese ámbito de prevención de dominio a aquellos que están inscritos en registros públicos. Y si son posesionarios, habrá que analizar bien si puede inscribir con un posesionario, ¿no? Si es urbano, podría inscribirlo, pero si es rural,
tampoco es competencia. El que escribe el temas rurales, las parcelas agrícolas en porcelana, no es la SBN, pero sí es el Ministerio de Agricultura. Entonces, cada entidad tiene competencias, cada entidad tiene información temática. Acá son unos cuantos información, pero en realidad existen más de 80 capas de información que a veces tenemos que cruzarlo para saber qué cosa hay en ese ámbito que estamos estudiando y sobre todo cuál es el objetivo de nuestro estudio. En base al objetivo de nuestro estudio, cruzamos diferentes capas de información. Este es ya una zona diagnosticada. Acá hay todo tipo de capas de información. Ustedes se van a dar cuenta que hay capas de zonas agrícolas, hay en esta zona hay hasta zonas, hay reservas, hay comunidades campesinas por este lado de aquí, hay comunidades nativas. En realidad acá se cruza toda la información que se tiene. Y de ahí lo que definimos son ámbitos. Ámbitos donde no hay información, entonces, donde no hay información que sea una limitante para inscribir en primera división de dominio, entonces nosotros vamos definiendo. Estos son diagnósticos macros. Macros que nos permite, como SBN, analizar a nivel región, a nivel distrito, qué derechos hay y qué ámbitos son los que, según el artículo 36, deberían ser del Estado. Entonces, si bien es cierto, ustedes pueden encontrar ámbitos de color blanco, entonces yo puedo decir que este es el ámbito del Estado. ¿Pero realmente será del Estado? Entonces, ante ello lo que yo hago es, hago un polígono de este ámbito, le mando en consulta a registros públicos, y el registro público me dirá si en este ámbito que es de color blanco hay alguna inscripción en registros públicos. Y como a veces suele suceder, yo puedo mandar un plano perimétrico de consulta con búsqueda catastral en la SUNAT, y mi SUNAT me puede decir que en ese ámbito no hay ningún predio. Pero resulta que cuando hago mi informe técnico legal, saco la resolución administrativa, lo llevo para registrar como toda esta extensión, como si fuese un predio del Estado, toda esta zona blanca, una parte de esta zona es blanca, y resulta que sale ahí un fondo antiguo que no lo tenían graficado, y justo cuando llevamos la resolución para inscribir, sale un fondo y nos limita, y me dice, no puede inscribir porque hay un fondo. Entonces, ¿qué hace? Entonces, nosotros tenemos que volver a reconstruir, sacamos el título archivado de este fondo, lo reconstruimos para meterle un corte, y que esto no tenga ninguna zona que tenga una limitación, que tenga una limitante. Entonces, esos son los criterios que nosotros tomamos para los diagnósticos que realizamos. En conclusión, lo que tenemos, objetivo final de un diagnóstico para primera división de dominio es qué cosa tenemos un previo, un plano perimétrico ya definido, ya limpio. En teoría no hay en este ámbito ningún derecho. Por lo tanto, si no hay un derecho de un privado, de una comunidad campesina nativa, entonces, por lo tanto, este ámbito es del Estado. Lo que hacemos ahora es llevarlo a registros públicos para que sea inscrito a favor del Estado en su correspondiente partida a registrar. Ese es el objetivo final de un plano perimétrico. Un momentito. Un momentito, a ver. Aquí tengo algunos otros, no sé, sería interesante analizar. Son diferentes tipos de, ustedes se dan cuenta, este es el mundo real que encontramos en el territorio. Queremos analizar solamente este color morado, ¿se dan cuenta? Y nos encontramos, ¿qué cosa hay ahí? Queremos salir este color morado, que es un predio. Nos encontramos con diferentes construcciones, con diferentes derechos, mejor dicho. Miren ustedes, una superposición de derechos. Ese es cuando existe diferentes derechos otorgados de manera irregular, sin haber hecho un diagnóstico, qué cosa en ese ámbito. Ustedes se dan cuenta de que este color rojo son parcelas.
pero acá al costado hay un montón de predios inscritos en registros públicos. Ese tipo de construcción es lo que hacemos en diagnóstico, es un plano diagnóstico, donde detallamos la situación, en qué partida registrada se encuentra, qué ficha, qué derechos existe, quiénes son los propietarios. Este es, por ejemplo, un plano diagnóstico. ¿Qué nos permite esto? Definir qué acciones realizar para limpiar este predio de color morado. De repente, en buenas decisiones ese terreno lo vamos a perder, pero si no hay posesión en estas zonas, hay mecanismos legales para poder sanearlo. Eso, seguro les irán explicando en los cursos el tema de saneamiento, legal, técnico legal, en su curso, ¿no? Bueno, es otro de los mecanismos de reducción de linderos y medidas perimétricas. Simplemente para hacer este tipo de saneamiento también es ver la inexactitud registral. Si yo tengo un predio que tiene 200 metros cuadrados, como les digo, en registro público, si en campo yo me he hecho la medición de 150, tengo que sanearlo. Y para eso tengo que rectificar áreas, tengo que dar linderos para que si yo quiero vender este inmueble, lo pueda vender con el área real, no con el área ficticia que tengo registros. O algunos casos, yo tengo 200 metros cuadrados en registros públicos, pero cuando yo hago la misión tienen 250. ¿Qué ha sucedido? Entonces, de repente me he metido a una de las viviendas del vecino. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que sanearlo. Si yo quiero vender, no puedo vender pues con menor área. Tiene más 50 metros cuadrados adicionales. Hay que sanearlo. ¿Qué hay que hacer? Pues diagnosticar. ¿Y cómo sanear? En base a ese diagnóstico que se realiza, hay que tomar las acciones legales que corresponden. Este es otro, también saneamiento. Si ustedes se dan cuenta, es en la selva, como hay todo, este es un predio de forma circular, y luego de la reconstrucción de estos títulos, de este diagnóstico, lo que queda es este. Se dan cuenta, esta es la forma real que ha quedado. Bueno, tampoco se ha desplazado ahí, pero esa es la forma real que queda. Y ustedes se dan cuenta, hay diferentes predios, diferentes partidas, pero todos son del Estado. Y lo que hemos hecho es cortar los predios, acumularlos, y tenemos luego a la final un solo predio, que es este color rojo. Bueno, en todo caso, de no haber base gráfica, se utiliza como plano base siempre la cartera del IGN o el COFOPRI. Lo ideal es tener planos georreferenciados, sobre todo si hay un levantamiento catastral de una municipalidad y que estos estén georreferenciados. También con trabajo de campo se identifica el predio en materia de estudio, situado en un ámbito geográfico determinado, permitiendo conocer su entorno físico. Y también todo el levantamiento de información tiene que ser georreferenciado con puntos de control de campo. Y como ustedes saben, en las diferentes posiciones, la cartera oficial es en coordenadas UTM 284. Sin embargo, las diferentes entidades seguimos utilizando el PESA 56, a pesar de que el sistema vigente es 84. ¿Pero por qué seguimos utilizando? Porque toda la base, toda la cartografía temática está en 56 de gama de entidades. Toda la base de SUNARP está en 56 y son pocos la base que está en 84. Entonces hay que también tener en cuenta que el Perú geográfico se encuentra en 3 zonas, 17, 18 y 19. Son estos criterios básicos que hay que tener para hacer el tema de diagnósticos y esto nos ayude para el tema de saneamiento. Bueno, ese es todo. Ya viendo también la hora, nos quedan 5 minutos. Si hay algunas preguntas, estaré gusto en resolverlas. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. A ver, vamos a ver si es que hay consultas en el chat. No, todavía no hay ninguna consulta en el chat por parte de los alumnos, ingeniero. Muy bien. ¿Alguien desea de repente hacer la pregunta? ¿Podemos abrir el micro antes de que el ingeniero culmine su exposición? Me parece que todo está claro, ingeniero. No hay ninguna consulta. Así que algunas palabras finales para poder ya cerrar. Sí, más bien, muchas gracias a todos los que están participando. Son jóvenes ingenieros de diferentes carreras, arquitectos. Y primero, incentivarles a que sigan viendo el tema predial, es interesante.
cuando ustedes comiencen a diagnosticar en las actividades que estamos realizando como la ICBN, se dar cuenta que a veces te conviertes en un detective del predio, el detective de reconstruir derechos. Y a veces al que nos gusta, es fascinante ese mundo de estar reconstruyendo propiedades. Y eso nos permite hacer saneamiento de la propiedad del Estado, ¿no? En que nosotros laboramos en la Superintendencia Nacional de Bienestar. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia en esta reunión, en digamos, este conversatorio, y sigan en los diferentes cursos que tienen a lo largo de estos días. Felicitarlos de todas maneras a todos ustedes por esa decisión de haber tomado, de participar en este tipo de eventos. Muchas gracias a todos y bueno, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Muchas gracias por su ponencia.